Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, en este video, como yo les puse acá en el título, vamos a hablar sobre la química orgánica, que actualmente la llamamos química del carbono. Antes que nada quiero hacer referencia que si nosotros miramos el primer título, cuando nosotros decimos química orgánica, esta palabra nos da referencia a un origen biológico que no es del todo correcto desde el punto de vista de los compuestos que estudia. Nosotros actualmente le decimos química del carbono, pero como la química es una ciencia que tiene muchas tradiciones, si ustedes van por ejemplo a la librería van a poder conseguir libros, dentro de todo bastante actuales, que siguen manejando el título química orgánica, pero el concepto correcto o la manera correcta de llamarlo sería química del carbono. Esta denominación de orgánica viene del siglo XVIII, cuando John Jacob Berzelius propuso que los organismos vivos tenían consigo una propiedad que se llamaba fuerza vital. Esa fuerza vital lo que hacía era poder transformar los compuestos inorgánicos en compuestos orgánicos, pero siempre dentro del organismo vivo, nunca por fuera. Esa teoría se le llamó vitalismo o teoría vitalista. Y como yo les puse acá en este recuadro, lo que dice es entonces que es imposible sintetizar un compuesto orgánico a partir de un compuesto inorgánico. Pero al poco tiempo, un joven químico llamado Friedrich Wöhler, en 1828, haciendo estudios de rutina según sus investigaciones en el laboratorio, calentó cianato de amonio y logró convertir ese compuesto inorgánico en urea, que es un compuesto orgánico. Este descubrimiento contradijo esto de la fuerza vital, porque esta reacción no se llevó a cabo dentro de un organismo vivo y sí en un laboratorio, ¿sí? O sea, la urea se sintetizó de forma en laboratorio. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando Wöhler realizó este experimento, que en ese momento no se dio cuenta frente a qué conocimiento estaba, ya que él estaba centrado en cuál era la fórmula molecular de los dos compuestos. Él estaba tratando de investigar por qué el cianato de amonio tenía la misma fórmula que la urea, siendo compuestos diferentes. Pero esta primer síntesis en laboratorio de un compuesto orgánico abrió la puerta a que se produzcan nuevos descubrimientos y nuevas síntesis orgánicas fuera de lo que decía Berzelius del organismo vivo. Esta teoría que había propuesto Berzelius del vitalismo, teoría vitalista, se mantuvo, o muchos científicos todavía descreían, ¿sí?, sobre estos hallazgos de Friedrich Wöhler y otros científicos. Hasta que en el año 1859, como yo les anoté acá, el químico francés Louis Pasteur logró demostrar que la vida procede de la vida, desterrando la teoría de Oparin, que decía que la vida se generaba de forma espontánea. Entonces, a partir de este momento, nosotros sabemos que los compuestos orgánicos se pueden producir de forma sintética en laboratorio. Bien, ahora vamos a hablar un poquito, ya que mencionamos cuál es el origen de la química del carbono, porque la llamamos así, vamos a hablar de dónde viene esto, por qué nosotros decimos química del carbono, ¿sí? Este elemento de la tabla periódica tiene propiedades que son fascinantes y que permitió el origen de la vida. Esas propiedades son las siguientes. El carbono puede formar enlaces con metales, con halógenos y con los elementos del grupo, ¿sí?, que sería el boro, el silicio, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo y el azufre, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos de metales, les estoy haciendo referencia a los metales del grupo 1 y grupo 2 de la tabla periódica y algunos metales de transición que en las tablas que ustedes tienen en casa, que compran en la librería, son los que están en color verde, en el medio de la tabla. Y los halógenos serían, por ejemplo, el cloro, el bromo, el flúor y demás. También tiene otra propiedad, que es la de poder formar cadenas, que es esto que yo les puse acá, de que se puede unir a sí mismo formando estas cadenas en un proceso que llamamos catenación. Esto es algo muy importante desde el punto de vista de la química del carbono, ya que este enlace que se da cuando se forman las cadenas carbono-carbono es un enlace que es muy fuerte, lo que lo hace muy estable. Y la tercera característica muy importante que tiene el carbono es que puede formar enlaces múltiples, ya que tiene un tamaño pequeño, con tamaño pequeño me refiero al tamaño que tiene el átomo, y capacidad de formar 4 enlaces, ¿sí? Esto de los 4 enlaces es lo que nosotros vimos cuando vimos uniones químicas, ¿sí? Si nosotros pensamos en el átomo de carbono, tiene 4 electrones de valencia. Esos electrones de valencia
lo que hace es que forme 4 enlaces para volverse estable cuando cumple la regla del octeto. Esto de los enlaces, si yo reemplazo, ¿sí?, o mejor dicho, uno el carbono con hidrógeno, estoy en presencia, por ejemplo, en este caso, del metano, que sería el gas que utilizamos comúnmente para cocinar, el gas natural. Y si yo, por ejemplo, tengo una cadena de carbonos, como en este caso, tengo 3 carbonos enlazados, completo con hidrógeno. En este caso, como tengo carbono e hidrógeno, estoy en presencia de un hidrocarburo, precisamente de un alcano, porque tengo enlaces entre los carbonos, enlaces simples. Esto se llamaría propano. Estas cadenas que tiene el carbono pueden ser cadenas cortas o cadenas largas, pero siempre son muy estables, ¿sí? Y el carbono puede formar entre sí, como en este caso, enlaces simples, puede formar enlaces dobles o enlaces triples, que es lo que yo les puse acá, que son enlaces múltiples, ¿sí? Esto es una propiedad muy importante que tiene, que permite desarrollar una gran cantidad de compuestos que obtienen propiedades físicas y químicas distintos de acuerdo al enlace, que lo vamos a ver más adelante. Pero ahora bien, cuando nosotros pensamos en el carbono, hay un elemento en la tabla periódica que es muy similar, ¿sí?, que es el silicio. Y hace muchos años se pensaba que la vida se podía haber originado a partir de cadenas de silicio o de carbono. Por eso yo acá les puse si el silicio es igual al carbono, si puede formar el mismo tipo de compuestos, me refiero con este signo igual. Y si nosotros pensamos en las características que tiene el silicio, si vemos acá el número atómico, nos damos cuenta de que tiene más electrones, ¿sí? El átomo de silicio es más grande. Al ser más grande el átomo, vamos a poner acá átomo de mayor tamaño, lo que genera que el átomo sea de mayor tamaño, que el enlace silicio-silicio no es tan fuerte, ¿sí?, o sea, es más débil que el enlace carbono-carbono. Por lo tanto, ¿sí?, es menos estable, me refiero al enlace, lo que lo hace más reactivo. Y hay otra característica que es muy importante con respecto del silicio, sí, que cuando nosotros hablamos de la posibilidad del carbono con el oxígeno de formar enlaces, el enlace carbono-carbono, desde el punto de vista de la fuerza del enlace, y el enlace carbono-oxígeno son prácticamente igual de fuertes. Que eso no ocurre en el caso del silicio. En el caso del silicio, el enlace silicio-silicio es más débil que el enlace silicio-oxígeno. ¿Qué es lo que genera esto? Si nosotros pensamos en el oxígeno, es un elemento muy abundante, ¿sí? Por lo tanto, lo que va a hacer que la cadena se oxide muy fácilmente, ¿sí? Yo les pongo acá la cadena de silicio, se oxida fácilmente. Que se oxide fácilmente genera que el silicio rápidamente se une con el oxígeno formando compuestos como por ejemplo el silicio o el cuarzo. Por eso el silicio es el segundo elemento más abundante de la corteza terrestre. Pero lo que genera esto es que no pueda formar cadenas largas y estables como el carbono, ¿sí? Entonces, esto de si el silicio podría formar la vida como el carbono o el mismo tipo de compuestos que el carbono, no, ¿sí? Bien, esto en cuanto al carbono, vimos cuál era el origen de la química del carbono, cuáles eran las propiedades especiales que tiene el carbono. Y ahora vamos a pasar a ver las formas de encontrar el carbono en la naturaleza. Fíjense que yo puse acá alotropismo del carbono. El alotropismo es las formas en que nosotros encontramos un elemento en la naturaleza. En el caso del carbono hay 3 formas: grafito, diamante y el carbono 60. Vamos a hablar primero de las 2 que comúnmente conocemos y que utilizamos o tenemos en casa cerca: el grafito y el diamante, ¿sí? El diamante, digamos, natural, por decirlo de una manera, nosotros los utilizamos en joyería, y después hay diamantes artificiales que ahora vamos a ver cómo se fabricaron. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta algo. Cuando hablamos del alotropismo, ¿sí?, lo que estamos haciendo referencia es la forma en que encontramos ese elemento en la naturaleza, siempre considerando 2 variables, la presión y la temperatura, como en este gráfico que yo puse acá, ¿sí? Acá yo les puse cómo podemos encontrar el carbono como grafito, como diamante, ¿sí?, en determinados rangos de temperatura y de presión. Si nosotros pensamos en las condiciones normales de temperatura y presión,
como estamos en este momento hablando, por ejemplo, filmando este video, nosotros diríamos que estamos por acá, ¿sí? Entonces, en este momento, la forma más estable del grafito, del carbono, es el grafito, ¿sí? Y a altas presiones y a altas temperaturas, la forma más estable sería el diamante, ¿sí? Pero estamos hablando de presiones altas y temperaturas realmente muy altas, ¿sí? Por eso, si nosotros tenemos, por ejemplo, acá una piedra de diamante, nosotros sabemos que naturalmente ese diamante, en estos rangos de presión y temperatura, se va a transformar de a poco en grafito. Pero eso es un proceso que es muy lento, ¿sí? Y esta transformación de diamante a grafito se acelera a los 1500 grados centígrados. Pero este conocimiento industrialmente obviamente no se utilizó porque el diamante es algo más, digamos, de valor económico más elevado, por lo tanto la idea es generar diamante y no grafito, ¿sí? Y esto de fabricar diamante artificialmente se hizo en 1954 en General Electric. Lo que lograron hacer en ese momento en esta empresa que investigó un montón de cosas, en este caso con el grafito, llevaron el grafito a 2000 grados centígrados de temperatura y 100.000 atmósferas de presión. A esta temperatura generaron diamante artificial. Pero este diamante artificial no es económicamente tan caro como el diamante natural, debido a que a estas temperaturas los átomos, ¿sí? O en este proceso mejor dicho, los átomos se acomodan de una manera en el cristal que no está tan ordenada como en el diamante natural, ¿sí? Por lo tanto, genera que el diamante artificial tenga propiedades como la dureza muy similares a las del diamante, pero no es del todo transparente. Si nosotros pensamos en una de las propiedades que tiene el diamante precisamente, es que nosotros sabemos que es muy duro. En la escala de dureza es la sustancia más dura, en la escala de dureza de Mohs es la sustancia más dura. Es extremadamente duro, no conduce la corriente eléctrica. Y como les dije recién, es transparente. Por lo tanto, los diamantes naturales se utilizan sobre todo para joyería y los artificiales para herramientas como por ejemplo los discos de corte que pueden tener en casa que todo el tiempo usamos, ¿sí? Para cortar cerámica y demás. Bien, ahora, si nosotros pensamos, como ya les dije recién, en las propiedades fascinantes que tiene el carbono, fíjense que este es un estado alotrópico del carbono, que es el diamante, que es muy duro, no conduce la corriente y es transparente. Y tenemos otro estado, el más estable, a esta temperatura y presión, que es el grafito, que es todo lo opuesto a lo que dijimos para el diamante. Si es de color oscuro, textura grasosa, y además, a diferencia del diamante, es un muy buen conductor de la corriente eléctrica. ¿Sí? Fíjense que características completamente distintas se pueden generar a partir de dos formas de carbono. Y ahora vamos a ver la tercera, que era lo que yo les dije recién, que es el carbono 60. El carbono 60 se descubrió recién en 1985. En ese momento el nombre que le pusieron al carbono 60 es Buckminster Fulleren. Este nombre, sí, largo, que no se suele utilizar mucho, por lo general le decimos buquibola, ¿sí? Esta buquibola, la palabra bola viene porque si nosotros pensamos cómo están ordenados los átomos, tenemos como si fuera una pelota, ¿sí? Una pelota hueca, por decirlo de alguna manera, que tiene grandes propiedades mecánicas. Esa pelota, ¿sí? Está formada por un polígono con 12 pentágonos y 20 hexágonos. Como ya les dije recién, esa pelota tiene propiedades que son fascinantes, lo que sí es muy caro todavía de obtener, digamos, en laboratorio. Por lo tanto, las posibles aplicaciones todavía están en investigación. Cuando nosotros entonces hablamos de esto, decimos que el carbono 60 es una sustancia molecular soluble
en sustancias no polares, como el tolueno, y no en sustancias polares como por ejemplo el agua. Y no en solventes polares como el agua. Bien, dijimos entonces que tiene buenas propiedades mecánicas. ¿Sí? Tiene buenas propiedades mecánicas como dureza, vamos a poner acá dureza, resistencia térmica, ¿sí? Y demás, bueno, que se están investigando en este momento y la idea es ver qué aplicaciones tienen. Ahora, cuando nosotros pensamos en lo que yo les decía recién de las aplicaciones, cuando se descubrió el carbono 60 se descubrió en partículas, en muestras mejor dicho, de hollín, ¿sí? Y también se sabe que existe en el espacio, en el polvo interestelar. Las posibles aplicaciones que tiene esto son muy variadas, desde medicina, ¿sí? Que se piensa que mediante tecnología de nanomateriales se puede utilizar para entregar medicamentos en zonas específicas, hasta como antioxidante en enfermedades neurodegenerativas, que eso está todavía en investigación, y por sus propiedades mecánicas tiene diferentes aplicaciones en la industria que todavía, bueno, como ya les decía recién, por el elevado costo que tiene de fabricación o de obtención, todavía se está investigando, ¿sí? Bueno, espero que este video les haya servido y nos vemos en